Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En el capítulo de hoy vamos a hablar de una de las grandes polémicas que se han producido en las matemáticas a lo largo de la historia. Vamos a hablar de Newton contra Leibniz, la guerra por el cálculo que dividió a Europa. En el siglo XVII, Europa vivía una auténtica revolución científica. Galileo había sentado las bases de la física moderna. Kepler había descubierto las leyes del movimiento planetario. Y Descartes había introducido una nueva forma de hacer matemáticas con su geometría analítica. En este contexto, las mentes más brillantes se esforzaban por descifrar los misterios del universo. Entre ellas, destacaron dos figuras extraordinarias, Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz. Ambos compartían un objetivo común: desarrollar un lenguaje matemático capaz de describir el cambio, el movimiento y las áreas bajo las curvas. Lo que no compartían era el crédito por su invención, lo que los llevó a uno de los enfrentamientos más polémicos en la historia de la ciencia. Por un lado, Isaac Newton, nacido en 1643 en Woolsthorpe, Inglaterra. Fue un niño solitario y la verdad que un poquito especial, criado por su abuela tras la muerte de su padre. Más tarde, en la Universidad de Cambridge, Newton se convirtió en un genio autodidacta que revolucionaría la física con sus leyes del movimiento y la gravitación universal. Pero Newton no solo era un científico brillante, también era un hombre reservado, celoso de su trabajo y a menudo en conflicto con otros intelectuales de su tiempo. Por otro lado, Gottfried Wilhelm Leibniz, nacido en el año 1646 en Leipzig, Alemania, en una familia dedicada al derecho. Leibniz destacó desde joven por su insaciable curiosidad y habilidades extraordinarias en filosofía, matemáticas y diplomacia. Mientras Newton trabajaba en soledad, Leibniz viajaba por toda Europa intercambiando ideas con los mejores pensadores de su época. Su enfoque cooperativo y su pasión por la divulgación lo convirtieron en una figura clave para el desarrollo y la difusión de las matemáticas. Ambos genios, por caminos completamente independientes, llegaron a una de las ideas más revolucionarias de la historia: el cálculo. Newton lo llamó método de las fluxiones y lo desarrolló en secreto durante la década de 1660. Leibniz, por su parte, presentó su cálculo diferencial e integral en 1684, con una notación elegante que seguimos utilizando hoy en día. Sin embargo, lo que podría haber sido un reconocimiento mutuo se transformó en una amarga disputa. Las acusaciones de plagio y las intrigas políticas hicieron que este conflicto no solo enfrentara a dos hombres, sino que dividiera a la comunidad científica de Europa en dos bandos: los seguidores de Newton en Inglaterra y los de Leibniz en el continente. La pregunta que resuena hasta hoy es: ¿quién inventó realmente el cálculo? En este vídeo exploraremos las vidas de estos dos gigantes, analizaremos las claves de la polémica y descubriremos cómo esta rivalidad marcó para siempre la historia de las matemáticas. El cálculo no fue el resultado de un movimiento de inspiración repentina,
sino la culminación de siglos de esfuerzos por comprender conceptos fundamentales como el cambio, el movimiento y el infinito. Su desarrollo fue impulsado por problemas prácticos como medir áreas, predecir trayectorias o calcular la velocidad instantánea, pero también por una curiosidad intelectual que desafiaba los límites de lo conocido. Los primeros indicios de lo que sería el cálculo se encuentran, cómo no, en la Grecia clásica. Aunque carecían del simbolismo y la sistematicidad modernos, los matemáticos griegos abordaron problemas que requerían ideas similares a la del cálculo. Eudoxo de Gnido, que vivió entre los años 408 y 355 a.C., introdujo el método de la exhaustión, un precursor del cálculo integral. Este método consistía en aproximar áreas y volúmenes mediante figuras geométricas cada vez más pequeñas, acercándose progresivamente al valor exacto. Arquímedes, que vivió entre los años 287 y 212 a.C., sin duda uno de los genios más destacados de la antigüedad, perfeccionó este método. Por ejemplo, calculó áreas y volúmenes de figuras curvas, como la parábola y la esfera, con una precisión que no sería superada hasta el Renacimiento. Sin embargo, los griegos desconfiaban del infinito y preferían razonar en términos geométricos, lo que limitó el desarrollo de un cálculo generalizado. Mientras Europa atravesaba la Edad Media, los matemáticos de la India y el mundo islámico continuaron avanzando en conceptos fundamentales. En la India, Aryabhata, que vivió aproximadamente sobre los años 450 a 470 después de Cristo, y Brahmagupta, que vivió entre los años 598 y 668 después de Cristo, exploraron ideas relacionadas con el infinito y el cálculo de raíces cuadradas, sentando las bases del álgebra y el análisis. Los matemáticos árabes, como Alhazen, que vivió entre los años 965 y 1040 después de Cristo, aplicaron conceptos protocálculo a problemas ópticos, mientras que Omar Khayyam, que vivió aproximadamente en el siglo XI, desarrolló métodos para resolver ecuaciones cúbicas y cuadráticas. Estos avances, junto con la traducción de textos griegos al árabe y posteriormente al latín, llegaron a Europa durante el Renacimiento, alimentando una nueva era de descubrimientos. En el Renacimiento, la unión de la geometría clásica y el álgebra moderna impulsó avances clave que sentaron las bases del cálculo. Aquí aparecen figuras como la de Johannes Kepler, que vivió en el siglo XVI y XVII y que utilizó aproximaciones geométricas para calcular áreas y volúmenes en su estudio de las órbitas planetarias. Aunque su enfoque no era sistemático, anticipó ideas del cálculo integral. Y otra figura relevante fue el grandísimo Galileo Galilei, que vivió aproximadamente en las mismas fechas que Kepler. Galileo estudió el movimiento uniformemente acelerado, planteando preguntas sobre velocidad instantánea y trayectorias que el cálculo resolvería más tarde. Ya en el siglo XVII, las matemáticas experimentaron una transformación con figuras como Fermat, Descartes y Cavalieri, cuyos trabajos influyeron directamente en Newton y Leibniz. Por hablar de alguno de ellos, Pierre de Fermat desarrolló un método para calcular tangentes y puntos máximos y mínimos en curvas, conceptos fundamentales para el cálculo diferencial. Su trabajo se considera un puente entre los métodos geométricos de los griegos y el cálculo moderno. René Descartes revolucionó la matemática
con la geometría analítica, que permitió representar curvas mediante ecuaciones algebraicas. Esta unión del álgebra y la geometría facilitó la sistematización del cálculo. Por otra parte, Bonaventura Cavalieri introdujo el método de los indivisibles, una técnica para calcular áreas y volúmenes que anticipaba el cálculo integral. En el corazón del cálculo estaban dos problemas fundamentales. En primer lugar, el cálculo diferencial. ¿Cómo medir la velocidad de un objeto en un instante? Este problema surgió al estudiar fenómenos como el movimiento de un proyectil o el flujo del agua. Y en segundo lugar, el cálculo integral. Por ejemplo, cómo calcular el área bajo una curva. Este problema tenía aplicaciones prácticas en la astronomía y en la física. Ambos problemas estaban profundamente conectados, algo que Newton y Leibniz descubrirían de manera independiente. La revolución científica del siglo XVII trajo consigo una nueva forma de entender el mundo. Matemáticos y físicos buscaban un lenguaje capaz de describir con precisión los fenómenos naturales. Aquí es donde Newton y Leibniz hicieron su entrada triunfal. Newton, motivado por su interés en las leyes del movimiento y la gravedad, comenzó a desarrollar su método de las fluxiones en los años de 1660. Leibniz, con una perspectiva más general, buscó una notación y un sistema que pudiera aplicarse a cualquier problema matemático. Aunque partieron de problemas similares, sus enfoques eran radicalmente diferentes, lo que sembró las semillas de su posterior conflicto. Isaac Newton es una de las figuras más emblemáticas de la historia de la ciencia, aunque fue un genio solitario. Su papel en el desarrollo del cálculo no es menos impresionante que su currículum. Sin embargo, su personalidad compleja y su forma de trabajar contribuyeron a la controversia que rodeó este descubrimiento. Isaac Newton nació en 1643 en Woolsthorpe, Inglaterra, en una familia humilde de granjeros. Su padre murió antes de que él naciera, y su madre lo dejó al cuidado de su abuela para casarse nuevamente. Estas circunstancias marcaron a Newton como un niño solitario, introspectivo y con un carácter realmente difícil. Durante su educación en la Universidad de Cambridge, Newton destacó como un estudiante brillante, pero muy reservado. Fue en esta etapa cuando empezó a mostrar su genio matemático, leyendo autores como Euclides, Descartes y Kepler. En 1665, cuando la peste obligó a cerrar la universidad, Newton regresó a su hogar y vivió un periodo de aislamiento que resultaría extremadamente productivo. Durante su tiempo en Woolsthorpe, entre 1665 y 1667, Newton desarrolló algunas de sus ideas más importantes. Fue aquí donde concibió su método de las fluxiones, un precursor del cálculo diferencial e integral moderno. ¿Y en qué consiste el método de las fluxiones? Newton utilizó el concepto de flujo para describir cómo las cantidades cambiaban con el tiempo. Llamó fluxión a la tasa de cambio instantánea de una cantidad, lo que hoy conocemos como derivada. Este método le permitió resolver problemas relacionados con el movimiento y el cambio, como calcular tangentes a curvas y áreas bajo ellas. Sin embargo, Newton no publicó inmediatamente su método. Guardaba sus descubrimientos con recelo, temeroso de la crítica y el plagio, algo que más tarde complicaría su reivindicación como creador y padre del cálculo. Lo que distinguió a Newton de otros matemáticos
fue su capacidad para aplicar el cálculo a problemas de la física. Sus estudios sobre la gravitación universal y las leyes del movimiento dependían de herramientas matemáticas avanzadas. En su principal obra, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, del año 1687, Newton usó un enfoque geométrico para describir sus leyes de la dinámica y la gravitación, aunque en privado había utilizado su método de las fluxiones para llegar a muchas de sus conclusiones. Este enfoque más tradicional le permitió evitar controversias sobre su método matemático, pero también dio la impresión de que el cálculo no era central en sus teorías. Newton era conocido por su carácter introvertido y en ocasiones, muchas, conflictivo. Prefería trabajar en soledad y detestaba las disputas intelectuales. Estas características lo llevaron a retrasar la publicación de muchos de sus descubrimientos. Aunque desarrolló el cálculo en la década de los años 1660, no publicó nada al respecto hasta mucho después. Su método de las fluxiones se mencionó brevemente en una carta de 1676 dirigida a Leibniz, pero nunca se presentó de manera formal. Esta falta de publicación dejó espacio para que otros, como el propio Leibniz, desarrollaran y difundieran sus propios métodos, lo que sembró la semilla de la polémica. Newton no solo fue un genio matemático, sino también un hombre profundamente orgulloso y a menudo vengativo. Cuando surgieron las primeras acusaciones de plagio contra Leibniz, Newton se involucró personalmente en el conflicto. Más adelante, usó su posición como presidente de la Royal Society para influir en los juicios a su favor. Aunque su notación no fue adoptada, el impacto de Newton en el cálculo es innegable. Su enfoque estaba profundamente ligado a la física y su visión del cálculo como una herramienta para describir el cambio y el movimiento sigue siendo central en las matemáticas modernas. Hablemos ahora de nuestro otro protagonista, Gottfried Wilhelm Leibniz, un comunicador brillante. Si Newton fue un genio reservado que trabajaba en aislamiento, Leibniz era justo todo lo contrario, un hombre sociable, curioso y apasionado por compartir sus ideas con el mundo. Su enfoque abierto y sistemático no solo le permitió desarrollar el cálculo de forma independiente, sino también difundirlo de manera mucho más efectiva. Leibniz nació en el año 1646 en Leipzig, Alemania, en el seno de una familia culta y dedicada al derecho. Desde pequeño mostró una inteligencia excepcional. Aprendió latín y griego antes de los 12 años y comenzó a leer a filósofos clásicos como Aristóteles y Cicerón. A los 20 años completó su doctorado en Derecho, pero su curiosidad no se limitaba a esta disciplina. Su interés abarcaba las matemáticas, la filosofía, la teología y la física, entre otros muchos campos. Este espíritu universalista definió su enfoque hacia el cálculo, que concebía como una herramienta con aplicaciones generales, más allá de los problemas concretos. En la década de 1670, mientras trabajaba como diplomático en París, Leibniz se dedicó intensamente a las matemáticas. Fue durante este periodo cuando comenzó a desarrollar lo que llamaría el cálculo diferencial e integral, partiendo de problemas relacionados con tangentes y áreas. El método de Leibniz consistía en lo siguiente. Leibniz introdujo una notación revolucionaria que sigue siendo la base del cálculo moderno: el diferencial de x, diferencial de y el símbolo de integral.
Mientras que Newton veía el cálculo como una herramienta física, Leibniz lo concebía como un sistema abstracto, más matemático y aplicable a cualquier área de la matemática. En 1684, Leibniz publicó su primera obra sobre el cálculo diferencial en la revista Acta Eruditorum, seguida por otro trabajo sobre el cálculo integral en 1686. Esto marcó la primera publicación formal sobre el tema, precediendo a Newton, quien aún no había presentado sus ideas de manera oficial. A diferencia de Newton, que trabajaba en soledad, Leibniz buscaba activamente la colaboración con otros matemáticos. Intercambió ideas con figuras prominentes como Huygens y los hermanos Bernoulli, quienes adoptaron y perfeccionaron su notación. Es importante destacar la importancia de la notación de Leibniz. Su sistema era claro, intuitivo y flexible, lo que facilitó su adopción por la comunidad matemática. Por ejemplo, el símbolo de la integral simbolizaba la suma de infinitesimales, mientras que los diferenciales de x y diferenciales de y representaban pequeños cambios en variables. Este enfoque práctico y comunicativo fue clave para el éxito de su versión del cálculo, especialmente en el continente europeo. Pero claro, llegó el conflicto con Newton. Aunque Newton y Leibniz desarrollaron el cálculo de forma completamente independiente, su correspondencia durante los años 70 y 80 del siglo XVII complicó la situación. En 1676, Newton envió una carta a Leibniz en la que describía su método de fluxiones en términos generales, pero sin compartir detalles precisos. Años después, cuando el cálculo de Leibniz comenzó a ganar reconocimiento, los seguidores de Newton lo acusaron de plagiar las ideas de su maestro. Leibniz, defendiendo su reputación, argumentó que sus descubrimientos eran originales y que su método era completamente diferente al de Newton. Leibniz era un hombre optimista y conciliador, pero también profundamente orgulloso de sus logros. Aunque intentó evitar un enfrentamiento directo con Newton, no dudó en defenderse cuando se sintió atacado. Sin embargo, la intensidad de la polémica, exacerbada por los seguidores de ambos, acabó desgastándolo. Hoy en día, el impacto de Leibniz en el cálculo es indiscutible. Su notación elegante y su enfoque sistemático se convirtieron en el estándar, especialmente en Europa. Además, su visión del cálculo como una herramienta universal ha influido profundamente en el desarrollo de las matemáticas modernas. Y claro, aquí es importante que hablemos del choque de egos. La creación del cálculo debería haber sido celebrada como uno de los mayores logros de la historia de las matemáticas. Sin embargo, lo que ocurrió fue una amarga disputa entre dos de los mayores genios de la historia de las matemáticas, Newton y Leibniz. Este enfrentamiento no solo marcó sus carreras, sino que dividió a la comunidad científica en dos bandos irreconciliables. En 1676, cuando Newton ya había desarrollado su método de fluxiones pero aún no lo había publicado, Leibniz visitó Londres como parte de un viaje diplomático. Allí ambos intercambiaron ideas de manera indirecta, a través de cartas. Newton mencionó su método de fluxiones, aunque de forma vaga, sin revelar los detalles completos. En su correspondencia, Newton escribió en una carta clave la descripción codificada de su método, una práctica común en la época para reclamar prioridad sin revelar descubrimientos. Sin embargo, la ambigüedad de sus palabras dejaría espacio para la controversia. Por su parte, Leibniz continuó desarrollando su propio enfoque del cálculo, que finalmente publicó 8 años después de aquella carta. El hecho de que Newton no hubiera publicado su método y que Leibniz presentara primero sus ideas al público, sembró las primeras semillas de desconfianza entre ambos.
a medida que el cálculo de Leibniz ganaba popularidad en la Europa continental, los seguidores de Newton en Inglaterra comenzaron a sospechar que Leibniz había plagiado las ideas de su maestro. Estas acusaciones tomaron fuerza en 1704, cuando Newton publicó su obra De Quadratura Curvarum, donde describió por primera vez, al fin, su método de fluxiones. El conflicto escaló rápidamente. En 1711, John Cale, un ferviente defensor de Newton, acusó públicamente a Leibniz de haber robado las ideas de Newton durante su correspondencia. Leibniz respondió pidiendo una investigación formal a la Royal Society, esperando limpiar su nombre. La Royal Society, presidida en aquel momento por Newton, formó un comité para investigar la disputa. Sin embargo, el comité estaba claramente sesgado a favor de Newton. En 1712, el comité publicó el famoso informe Commercium Epistolicum, que concluyó que Newton había descubierto el cálculo primero y que Leibniz lo había copiado. Lo que muchos no sabían era que Newton había escrito gran parte del informe él mismo, utilizando su influencia como presidente de la institución. Este golpe dañó gravemente la reputación de Leibniz, aunque nunca se demostró que hubiera cometido plagio. El enfrentamiento entre Newton y Leibniz tuvo consecuencias profundas para la matemática europea. La división entre Inglaterra y el continente en primer lugar. En Inglaterra, los matemáticos fueron fervientes seguidores de Newton, utilizando su notación de las fluxiones. En cambio, en Europa, el método de Leibniz había calado gracias a su claridad y flexibilidad. En segundo lugar, el estancamiento matemático en Inglaterra. Al ignorar la notación de Leibniz, más avanzada y fácil de usar, los matemáticos británicos quedaron rezagados durante casi un siglo respecto a sus colegas europeos. En tercer lugar, la tensión personal. Para Leibniz, la polémica fue completamente devastadora. Pasó los últimos años de su vida luchando por defender su legado, aislado, amargado y muy solo. Newton, aunque victorioso, también quedó marcado por el conflicto. Su tendencia a la venganza y su obsesión con demostrar su superioridad empañaron su reputación. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Quién tenía razón? Hoy sabemos que tanto Newton como Leibniz desarrollaron el cálculo de manera completamente independiente. Aunque ambos partieron de los mismos problemas y conocimientos previos, sus enfoques eran tan diferentes que resulta improbable que Leibniz copiara a Newton. Newton fue indudablemente el primero en concebir el cálculo, pero su reticencia a publicarlo lo dejó vulnerable a la controversia. Leibniz, por su parte, no solo lo desarrolló de forma independiente, sino que su notación y su publicación contribuyeron enormemente a su difusión y evolución. Pero el enfrentamiento entre Newton y Leibniz no solo fue una disputa entre dos grandes mentes, sino un evento que impactó profundamente el desarrollo de las matemáticas. Este conflicto dejó lecciones importantes sobre la ciencia, la colaboración y el papel de las personalidades en el progreso intelectual. La controversia generó una fractura notable entre los matemáticos de Inglaterra y Europa continental. Este cisma no fue simplemente académico, sino que tuvo repercusiones prácticas que moldearon el curso de las matemáticas durante el siglo XVIII. En primer lugar, el aislamiento de las matemáticas británicas. En segundo lugar, la Escuela Europea de Matemáticas, que siguió la tradición y la notación de Leibniz. Claro, esto conllevó a ese estancamiento temporal de Inglaterra. La verdad que fue particularmente significativo, al aferrarse a ideas y notaciones de Newton que los matemáticos ingleses
eran los únicos que utilizaban. No fue hasta el siglo XIX, con la llegada de figuras como George Boole y Augustus de Morgan, que Inglaterra recuperó su lugar en la vanguardia de las matemáticas. Este periodo de aislamiento muestra cómo las disputas personales y nacionales pueden obstaculizar el progreso científico. Pero a pesar de la amargura de la polémica, tanto Newton como Leibniz dejaron contribuciones fundamentales que marcaron la historia de las matemáticas y la ciencia. Por una parte, el enfoque físico de Newton y por otro, la sistematización y el rigor matemático de Leibniz. Como de todo en la vida, se pueden extraer de esta polémica varias lecciones. La primera, la importancia de la comunicación científica. Newton, al no publicar sus ideas a tiempo, perdió la oportunidad de reivindicar claramente su prioridad. Leibniz, en cambio, entendió que el conocimiento debía compartirse para que otros pudieran construir sobre él. En segundo lugar, la influencia de las personalidades. La rivalidad exacerbada por los seguidores de ambos mostró cómo el orgullo y el ego pueden interferir en el progreso científico. Si Newton y Leibniz hubieran colaborado, el avance de las matemáticas podría haber sido aún más rápido y significativo. Y en tercer lugar, el valor de la diversidad de enfoques. Aunque trabajaron de manera independiente, sus métodos y perspectivas complementaron el desarrollo del cálculo. Newton aportó profundidad física, mientras que Leibniz brindó claridad y generalidad. Hoy, la historia reconoce la importancia de ambos genios. La notación de Leibniz y el rigor físico de Newton se han fusionado en el cálculo que conocemos hoy día, y su trabajo conjunto, aunque indirecto, nos dejó una de las herramientas más poderosas en la historia de la humanidad. La disputa entre Newton y Leibniz fue una batalla que trascendió lo personal y se convirtió en un enfrentamiento entre enfoques, estilos y visiones del conocimiento. Pero con siglos de perspectiva, ¿es posible determinar quién de los dos tenía razón? Como reflexión, decirte que Newton, sin duda, fue el primero en desarrollar el cálculo. Su método de las fluxiones, concebido en la década de los 60 del siglo XVII, le permitió resolver problemas fundamentales en física y astronomía. Sin embargo, su reticencia a publicar sus ideas creó un vacío que otras personas llenaron. Su genialidad radicaba en aplicar el cálculo a problemas prácticos, como las leyes del movimiento y la gravitación universal. Pero su decisión de guardarse su descubrimiento en secreto hizo que su prioridad quedara vulnerable. En cambio, Leibniz fue un sistematizador público. Él desarrolló su versión del cálculo de manera independiente, partiendo de problemas similares, pero con un enfoque más general y abstracto. Su mérito principal fue la notación y la sistematización del cálculo, que permitió su rápida adopción y expansión en Europa. Publicar primero con claridad y precisión le dio la ventaja en la práctica, aunque también lo expuso a las críticas de los seguidores de Newton. La verdad es un legado compartido. Hoy sabemos que ambos tenían razón, pero en contextos diferentes. Newton fue el primero, en cambio Leibniz fue el gran divulgador de la idea. Ambos trabajaron de maneras independientes y las acusaciones de plagio, aunque intensas en su época, carecen de todo fundamento. En última instancia, el cálculo moderno combina la idea de Newton y la notación de Leibniz, mostrando cómo la rivalidad puede, paradójicamente, llevar al progreso. La disputa entre Newton y Leibniz nos deja una lección clara. La ciencia no avanza por el esfuerzo de un solo individuo, sino por la suma de muchas mentes brillantes. Aunque separados por sus personalidades y sus métodos, estos dos genios dieron al mundo una herramienta que transformó la historia. El cálculo es la base de la física, la ingeniería, la economía
y muchas otras disciplinas. Es la clave que nos permite entender el cambio, describir lo infinito y conquistar lo desconocido. Sin Newton y Leibniz, nuestras matemáticas y nuestro mundo serían radicalmente diferentes. En lugar de preguntarnos quién tenía razón, quizás deberíamos celebrar lo que lograron juntos, aunque separados por una rivalidad que los marcó para siempre. Porque al final, el verdadero vencedor no fue Newton ni Leibniz, sino el conocimiento humano. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Matemáticas para Dormir. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido sobre esta gran polémica que azotó el mundo de las matemáticas en el siglo XVII y las consecuencias que tuvo posteriormente y que incluso ha llegado hasta nuestros días. También espero que este programa y este episodio te hayan servido para desconectar y para, ¿por qué no?, que te ayuden a descansar un poquito mejor. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.